recordar para maximizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en las inversiones en los medios, y debemos tratar de maximizar también la eficiencia de nuestra planificación en términos de los medios. En ese sentido, vamos a tener para esa presentación a John Howard, que es canadiense. Actualmente está trabajando para Shell como experto global en términos de planificación de medios. John comenzó su carrera en Procter & Gamble, luego trabajó para Johnson & Johnson y más adelante creó una compañía de investigación, TraderMart, que más adelante se vendió a Ipsos, y desde el 2000 tiene el rol global apoyando la expansión de la experiencia para lo que es el rastreo de imagen en Ipsos. John tiene su primer libro publicado en el 2007 y en abril del 2008 John ganó el premio de innovación Great Minds ARS. El año pasado, en el 2016, John fue honrado con la mayor distinción en Canadá como Fellow de Investigación de Mercado e Inteligencia. Entonces, antes de comenzar con la presentación con John, nada más quiero recordarles a todos que vamos a tener esta presentación por los próximos 40-45 minutos y después de esto vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, no se olviden de escribir sus comentarios o preguntas en la casilla de diálogo que van a encontrar en la mano derecha de su pantalla, en la caja de herramientas que tenemos ahí disponible en esta herramienta. Entonces, sin más, comencemos la presentación con John. Gracias, Alfredo. Creo que, bueno, eso me hizo sonar muy viejo, 30 y el resto de años de investigación de mercado. Tal vez tengo que decir que comencé la carrera cuando tenía 4 años de edad, así es que solamente tengo 34, así no sonaría tan mal. Pero bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Soy de Canadá, estamos entrando en el invierno, estaba a 90 grados, perdón, 19 grados Celsius. Así es que ustedes están cerca del verano y les tengo envidia. La presentación de hoy va a tomar aproximadamente 45 minutos, como dijo Alfredo, y vamos a responder preguntas. Y el enfoque realmente es para ayudar a los anunciantes a mejorar la calidad de su plan de medios y el impacto que sea mayor. Y cuando hablamos acerca de planificación de medios, compra de medios, siempre regreso a la idea de el vino y de comprar el vino. Porque muchas de las botellas tienen la misma forma, tienen la misma cantidad, el mismo volumen de vino, pero claramente la experiencia es diferente dependiendo de lo que ustedes compren. Y también el punto del precio por botella, que es diferente. Entonces realmente no podemos pasar entre botellas de vino solamente con base en el precio sin esperar algo diferente en la experiencia. Y ustedes van a ver por qué este tema tiene sentido conforme vamos avanzando. Vamos a entrar al tema, y aunque esto es más acerca del lado de los medios y no tanto el aspecto creativo, pero sí creo que es muy importante porque es difícil evitar hablar acerca de reconocer el impacto del aspecto creativo. Cuando nosotros vemos una campaña de medios en el mercado y ya está el plan de medios al aire y nosotros queremos analizar el impacto, más o menos 75%, si es que no es mayor en algunos casos, de la variación de lo que explica realmente el éxito entre lo que son los medios y lo creativo. Más o menos 75-80% del impacto viene de lo que es la parte creativa como tal. Claramente, tenemos que tener lo creativo correcto por encima de lo que es el porcentaje para poder tener algo positivo en el retorno sobre inversiones. Sin embargo, cuando vemos la cantidad total de dólares que se asigna a una campaña de mercadeo, a menudo los medios representan 50, 60, 80, 90% de la mayor cantidad de las veces de lo que es el costo de la campaña total. Lo otro es el desarrollo de lo creativo, pero luego está el 80% que es comprar realmente la exposición en cualquiera de los puntos en medios. Entonces, el lado de los medios es muy costoso
y con tiempos económicos difíciles, donde los departamentos de proveeduría se involucran mucho en lo que es mercadeo. Cuando yo comencé mi carrera hace 30 años, proveeduría realmente nunca se involucraba en publicidad, lo creativo, los medios, pero ahora que sí lo hacen, ha habido mucha presión económica en los grandes rubros presupuestarios y esos son los medios que tienen una gran presión. Entonces el departamento de mercadeo es cada vez más responsable de hacer más con menos dinero y desafortunadamente al mismo tiempo estamos viendo esta gran evolución en los diferentes puntos de contacto, que eso ha puesto muchísima presión en lo que es la transmisión tradicional, los medios antiguos, digamos televisión por ejemplo. Y es cierto que no estoy seguro si pueden ver bien el gráfico a la derecha, pero indica que con el tiempo, la cantidad de tiempo en pantalla que las personas están invirtiendo, y estos son datos de Norteamérica, la cantidad de tiempo en pantalla ha aumentado, pero al mismo tiempo el número de otros puntos de contacto, el anaranjado ahí es teléfonos inteligentes y aplicaciones en los teléfonos inteligentes, entonces podemos ver que hemos aumentado el consumo en pantalla, pero al mismo tiempo se ha fragmentado la asignación de los diferentes tipos de pantalla. Entonces hace que televisión sea un poco menos dominante de lo que había sido en el pasado. Y también todos podemos apreciar, esta es la medición del número de instalaciones de software de bloqueo para evitar que salgan o que se popeen los anuncios. La línea azul es para PCs, la línea roja es para móviles. Entonces no nos sorprende que los consumidores también se estén equipando con formas de bloquear los anuncios que les llegan. Esta es una compañía que lo que hace es un rastreo de anuncios en el grupo de conexión de Ipsos. Nosotros hemos estado rastreando campañas por más de 30 años y también tenemos que ver cómo han cambiado las normas con el tiempo. Esto es, por ejemplo, para lo que es reconocimiento de los anuncios en los rastreadores. Cuando hablamos con los consumidores, les mostramos a ellos diferentes anuncios y les preguntamos si han visto este u otro. Y tendemos a ver esto como una función de lo que es el peso, la ponderación de los medios que se invierten en el mercado. Y cada vez que nosotros preguntamos eso, entonces cuando vemos nuestra base de datos para los anuncios que han sido expuestos a 750 TRPs, entonces tenemos una ponderación consistente con los medios con el tiempo, pero lo que hemos visto también con el tiempo es que el reconocimiento de los anuncios ha estado disminuyendo. Esos son datos de Canadá, pero también es algo consistente con los datos de los Estados Unidos y de muchos otros países donde el reconocimiento de anuncios asistidos está disminuyendo con el tiempo. Entonces, eso ha hecho que la televisión tradicional, las transmisiones tradicionales sean menos favorables. Y también viene lo que son los puntos de contacto digitales en línea, que se han convertido en elementos muy atractivos. En gran parte creo porque cuando nosotros vemos los costos por miles o el CPM, costo por mil, este costo en digital es mucho menor. Entonces, cuando proveeduría pone presión sobre los departamentos, existe mucha tensión para cambiar de lo que es las transmisiones tradicionales en televisión a medios más baratos como medios en línea y digitales. Y eso es algo muy comprensible. Sin embargo, como el inversionista famoso Warren Buffett lo dijo, y creo que todos ustedes lo entienden, el precio es lo que se paga. Ese es el costo de las cosas, pero el valor es lo que usted obtiene, tanto del precio como de lo que usted experimenta. Y es el valor lo que importa para nosotros, es lo que ocurre como una función de nuestro plan de medios, porque la compra de medios no es un resultado de negocios, el impacto, lo que se deriva de esto es lo que genera el resultado de negocios que nosotros queremos y por eso es que el valor es mucho más importante que solamente el precio. Y claramente obtener lo que pagamos en línea, en digital, no es algo tan fácil. Estoy seguro que las personas están familiarizadas con el hecho de que muchos medios en línea a veces son fraudulentos o son consumidos por robots y no está alcanzando a los humanos o no se pone de una manera visible o por un tiempo
adecuado para que el grupo meta lo pueda obtener. Entonces, en términos de la presencia digital que creemos que se está comprando, más o menos la mitad de esto no es consumido por los seres humanos. Y el otro tema, y esto también viene de Nielsen, es cuando hablamos acerca de la impresión versus los perfiles demográficos, lo que se encuentra es que muchas impresiones ni siquiera llegan al grupo meta. Es algo desordenado, es un poco como utilizar un arma de fuego y muchas de las balas simplemente vuelan en diferentes direcciones y no es como utilizar un rifle que pone la bala exactamente en la mira. Y es ese blanco, esa diana que es más específica. La probabilidad del compra de medios, de llegar a ese objetivo en particular disminuye considerablemente cuando hablamos acerca de los medios en línea. Entonces, la idea de lo que se está pagando en línea y lo que se cree que se está obteniendo en términos de valor realmente es muy diferente. Son construcciones o conceptos muy diferentes en el mundo en línea. También sabemos que muchas de la publicidad en YouTube que se coloca nunca se ve. Cuando viene el anuncio frente al contenido que ustedes quieren ver, más de 80% de las veces simplemente se salta el anuncio. Sabemos con Facebook que 75% de las personas no ven los anuncios más de 3 segundos. Muchas veces ni siquiera ponen atención ni escuchan el audio para nada. En Facebook, con los posteos no pagos, hay menos de 3% de los fans de las marcas son expuestos a estos. Entonces, realmente es muy difícil realmente tener páginas de fans y pensar que todos los usuarios de la marca, todos los seguidores están siendo expuestos al contenido. Simplemente no es una suposición o una hipótesis muy segura. La idea de utilizar medios en línea, medios sociales, para hacerse virales, simplemente es una probabilidad muy baja, muy pequeña. Creo que con YouTube es más o menos 1 millón de videos que se cargan a YouTube más o menos cada hora. Entonces, la probabilidad de que su anuncio salga es casi que cercano a cero o que alguien le ponga atención. Y aquí estamos viendo también páginas de Facebook con por lo menos 1000 seguidores. La idea es que realmente ninguna de ellas interactúa con ese posteo en Facebook. Entonces es muy difícil poder hacer que las cosas sean virales y que se queden en línea versus todo el otro contenido que se tiene. Otro elemento muy importante que también tenemos que tener en mente o que tenemos que reconocer para la planificación de medios es que diferentes puntos de contacto funcionan de diferentes maneras, de acuerdo a los diferentes objetivos para los diferentes objetivos de imagen. Entonces, cuando las personas más o menos comienzan a pensar, bueno, vamos a mover el dinero de televisión a digital, me pregunto que también aprecia realmente las diferentes fortalezas, poderes y roles que tiene la televisión versus lo digital. Porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que cuando nosotros modelamos diferentes puntos de contacto, esto es para un paquete de productos para el consumidor, lo que vemos es que televisión representa casi que una cuarta parte de los puntos de contacto en términos de lo que es el deseo por esa marca, por esa imagen. La televisión genera un impacto importante en ese sentido, pero cuando vemos el modelo donde hacemos una experimentación de la marca, de la imagen y a la derecha en términos de generar volumen de ventas para la marca, nos damos cuenta que la televisión juega un rol mucho menor y en realidad las exhibiciones en tiendas, los paquetes especiales en las tiendas realmente son los que impulsan el volumen. Entonces, las marcas tienen diferentes objetivos de marca, entonces hay que utilizar diferentes puntos de contacto, un balance diferente, tal vez podemos combinar dos diferentes objetivos y llegar a los puntos de contacto correctos para el propósito correcto. No podemos hacer dinero solamente basándonos en costos, sin apreciar el valor de lo que estamos obteniendo, el rol, las fortalezas de cada uno de los puntos de contacto. Eso me lleva a esta idea que creo que es uno de los temas más fuertes aquí. A menudo pienso que la gente de los medios piensan en los medios como un juego de ajedrez, donde cada una de las partes es exactamente igual y todas hacen las mismas cosas, todas tienen los mismos movimientos y no hay una diferencia en valor entre las fichas.
pero realmente no es solamente el tablero, sino un juego de ajedrez donde hay diferentes piezas con diferentes reglas, juegan diferentes papeles, se mueven de diferentes maneras. Entonces no podemos sacrificar una pieza de ajedrez versus otra. No es solamente que hablamos de fichas, tenemos que utilizar estratégicamente cada una de las piezas para lo que es y analizando el objetivo correcto para la estrategia correcta. Entonces los medios son más como el ajedrez y no como las fichas o el tablero, pero que los planificadores de medios piensan como si fuera simplemente un juego de tablero. Eso me trae a esta idea de este viejo paradigma, que ya es hora de que ese viejo paradigma desaparezca. El viejo paradigma, incluso el paradigma tradicional actual, realmente siempre ha sido acerca de llegar a una frecuencia X, aumentar el volumen al menor costo, y los elementos de optimización en las herramientas de software que las agencias utilizan tratan de optimizar la asignación de medios, y eso está orientado a minimizar los costos. Esa es la meta, tener el menor CPM, y conforme estamos aprendiendo, el valor es lo que nosotros recibimos por lo que pagamos. Entonces realmente creo que es momento de que este paradigma cambie. Necesitamos un nuevo tipo de paradigma y vamos a ver cómo debería ser ese paradigma de acuerdo a lo que yo considero. Pero quiero también compartir con ustedes un estudio muy reciente que nosotros realizamos en Canadá. Se realizó también en Estados Unidos hace algunos años, y lo que hicimos nosotros fue actualizarlo, y nos da una idea interesante acerca de los puntos de contacto y cómo la atención y la recordación difieren. Entonces, para calificar para el estudio, quien respondía debía estar en el acto de ver televisión o analizar la red o utilizar un teléfono inteligente, una aplicación, para que cuando les llegaran la encuesta ellos estuvieran haciendo una de estas cosas. Y como ellos calificaban al estar haciendo una de estas cosas, entonces fácilmente, sin pérdida de memoria, podríamos preguntarle qué estaban haciendo, qué estaban consumiendo, qué estaban viendo, cuánta atención estaban poniéndole a esos dispositivos, y nos permitió entender la calidad de atención y recordación de acuerdo a los dispositivos que se estaban utilizando. Y una de las preguntas claves que les hicimos fue: ¿qué también recuerda usted la publicidad que ha recibido en los últimos 15 minutos? Si están viendo televisión, si se tiene anuncios cada 15 minutos, tenemos una memoria a veces muy corta y pensamos, bueno, en los últimos 15 minutos en una escala de 1 a 10, ¿qué también están recordando ustedes la publicidad? Realmente la respuesta absoluta no es lo que es tan importante para nosotros. Lo que realmente queremos saber es si este nivel de recordación difiere de acuerdo a algunas características o situaciones identificables. Entonces, además de esta pregunta clave general, que nosotros lo hicimos para en línea, igual que para las vallas y los anuncios en video, y también para móvil, también preguntamos acerca de otras características, y para algunas de estas simplemente las capturamos de una manera pasiva y codificamos el tipo de espectáculo, la hora del día, a la hora en que se hizo la encuesta. Entonces recolectamos ese tipo de características, que también son características clave, y comenzamos a hacer el análisis para ver si podíamos identificar si la cantidad de atención difería de acuerdo a algunas características. Pero una de las preguntas que nosotros hicimos era: ¿estaba usted haciendo alguna otra actividad mientras estaba precisamente consumiendo la televisión o la red o la aplicación en el móvil? Y ahí encontramos que el 74% de las personas, mientras estaban viendo televisión, también estaban haciendo múltiples tareas, estaban haciendo otras cosas. Y podemos decir, bueno, eso es malo porque no están enfocados realmente, ni están poniéndole una atención no dividida a la pantalla de la televisión, pero casi que es igual para los demás. Cuando hablamos acerca de estar en la red, 67% de ellos dijeron que estaban haciendo múltiples tareas en el teléfono inteligente, 76% dijeron que estaban haciendo otras actividades, tareas múltiples. Entonces, multitasking o tareas múltiples parece que es lo que los consumidores hacen en la actualidad. Y la pregunta aquí es, bueno, cuando nosotros estamos viendo la recordación de los anuncios en la escala del 1 al 10, y aquí estamos
viendo el puntaje medio, el puntaje promedio del 1 a 10, desglosado por las personas de acuerdo a los dispositivos que estaban utilizando, si estaban haciendo diferentes tareas o no, no identificamos una gran diferencia entre los que estaban haciendo múltiples tareas. Entonces, en recordación, parece que esto no tiene una gran correlación en el sentido de que me hace pensar también acerca de esta idea. No sé si ustedes tienen una expresión similar, pero cuando algo es red herring, es porque estamos buscando algo que tal vez no existe, porque estamos buscando o viendo algo que tal vez no es relevante. Un hecho que es interesante es que cuando nosotros vemos 4 diferentes conductas al consumir televisión, si se ve el programa sin cambiar canales, si se cambiaron canales entre los programas, si se quedaron en la sala pero hicieron otra cosa, múltiples tareas, o si se fueron de la sala para ir a la cocina, no sé, conseguir algo de comer o ir al baño, lo que sea. Y aquí tenemos el porcentaje de involucramiento en el programa o en el show. Y lo que nos dimos cuenta es que las personas que estaban cambiando canales ponían más atención y también una mejor tasa de recordación en términos de los anuncios. Y aquí tenemos los datos para recordación de los anuncios en la escala del 1 al 10. Entonces, lo que creo que está ocurriendo es que con el fin de cambiar de canales, estamos dando 100% de la atención a la pantalla. De manera cognitiva y consciente estamos procesando el contenido al que somos expuestos y eso es mejor que hacer múltiples tareas, hacer otra cosa, salir de la sala o simplemente ignorar la pantalla de la televisión. Lo que la industria siempre pensó que era malo, que era estar pasando de un canal al otro, y de hecho que es un hecho natural, nos da una mayor calidad de atención a la pantalla y agrega una mejor recordación. Y entonces lo que se recibe, lo que pensamos que estamos recibiendo puede ser un poco diferente a lo que es intuitivo. Algunas otras características claves, una de las principales características que encontramos aquí es cuando simplemente preguntamos a los entrevistados lo que fuera que estuvieran viendo en televisión o lo que estuvieran buscando en la red o cualquier aplicación que estuvieran utilizando en su teléfono inteligente, cuando les preguntamos en una escala de 1 a 10 cuánto estaban disfrutando el contenido, lo que nos dimos cuenta es que entre más disfrutaban el contenido, mayor atención estaban poniéndole al dispositivo y al contenido. Así es que claramente entonces la implicación es que debemos estar pensando en comprar una exposición en medios que sea relevante para ese grupo meta, para lo que ese grupo meta encuentra para poder disfrutar ese contenido. No tiene que ser el espectáculo que tiene una mejor calificación. Por ejemplo, no sé, tal vez están metidos en algún tipo de deporte loco como el boliche, les encanta ver el boliche, son fanáticos del boliche. Entonces, ver un programa sobre boliche va a ser algo que ustedes disfruten mucho más y sabemos que probablemente las clasificaciones van a ser bajas, pero si se disfruta van a poner más atención y si se pone más atención se tiene exposiciones de mejor calidad. Básicamente eso es lo que estamos hablando aquí, es la idea de alinear el disfrute de los contenidos con el grupo meta. Cuando vemos la muestra total, vemos que hay diferencias porque las personas disfrutan de diferentes tipos de espectáculos, entonces nos dimos cuenta de que las personas que estaban viendo una comedia tenía en promedio una tasa de 8.2 en términos de disfrute comparado con aquellos que estaban viendo noticias o este tipo de programas, por donde tenían un 6.7. Lo que implica eso para nosotros es que un GRP o una unidad de exposición o el punto de calificación que viene de una comedia nos va a dar calidad diferente de disfrute y por lo tanto mayores niveles de involucramiento y de recordación y un punto diferente de las noticias. Sabemos que GRP es un alcance de 1% con una exposición y si solamente estamos basándonos en esos puntos de calificación y CPMs menores, estamos perdiendo la oportunidad de apreciar que algunos GRPs valen más que otros GRPs. El valor de lo que ellos retornan a nosotros nos va a dar un mayor impacto a través de una mayor atención y mayor recordación. También aprendimos cuando vemos los datos de acuerdo a la hora del día y el día de la semana,
que ciertas situaciones y horas del día y días de la semana estamos sobre la atención promedio. Esos son los puntajes medios de 1 a 10 de cuánta atención se está poniendo al dispositivo, y eso está desglosado por los días de la semana y las horas del día. También vemos que hay algunos dispositivos que tienen puntos débiles. Hay fortalezas y hay debilidades en los diferentes dispositivos, la hora del día, el día de la semana. Entonces, en resumen, básicamente lo que aprendemos es que sí que claramente la atención difiere, la recordación también difiere, con características identificables, difiere dependiendo del tipo de dispositivo, dependiendo del tipo de programa, contenido o aplicación que se esté viendo, por el grado de disfrute que se asocia con ese contenido, la relevancia de la publicidad de acuerdo al contexto, la hora del día y el día de la semana. Y puede haber otros, pero esto realmente es en lo que nosotros nos enfocamos en nuestro estudio acá, particularmente. Entonces, ¿qué es este nuevo paradigma? El nuevo paradigma no es una sorpresa para nadie, pero tenemos que comenzar a enfocarnos en este. Es un paradigma donde los medios se deben planear, se debe establecer costos, se debe establecer presupuestos con base en la atención y la probabilidad de impacto. Los optimizantes de una agencia se deben enfocar menos en minimizar los costos y enfocarse en maximizar el impacto. ¿Qué puntos de contacto, qué horas del día, qué programas, qué días de la semana son los que me van a dar un mayor impacto? Incluso podemos hablar acerca de pagar un costo premium de 10% más si se genera 20% más de impacto, porque eso es un buen valor. Ese es un paradigma que ya está comenzando a ocurrir. Esto lo vemos con la compra programática en línea, donde tenemos apuestas a veces en línea en tiempo real, porque lo que estamos diciendo es que los anunciantes, ellos trabajan con gerentes programáticos y están dispuestos a veces a pagar algunos centavos más por alguna exposición que por otro tipo de exposiciones. El tipo de persona, la hora del día o el website donde está. Se está comenzando a dar cuenta que no todas las impresiones son iguales y lo que tenemos que hacer es tener anunciantes que reconozcan que el mismo concepto se aplica fuera de línea a los medios tradicionales, a todos los puntos de contacto en general, y que ese es el nuevo paradigma. Es un paradigma donde nos basamos en atención e impacto y no solamente en el bajo costo de exposición. ¿Cuáles son entonces algunas de las cosas, cómo se ve esto para un plan de medios optimizados? Tengo que regresar a la parte creativa porque, de nuevo, las campañas son 75-80% del retorno sobre inversión va a ser explicado por la parte creativa como tal. Pero tenemos que ver qué es lo que hace algo realmente creativo, pero eso es una presentación totalmente diferente. Pero la implicación es que tienen que asegurarse de tener un buen aspecto creativo. Esto a veces puede ser obvio, pero no podemos enfatizarlo lo suficiente. Las compañías realmente tienen que reorientar su proceso de desarrollo creativo para poder garantizar y permitir solamente una gran creatividad en todo esto, porque el retorno sobre inversión va a ser mucho mayor, de 5 a 7 veces mayor, que simplemente lo que es un nivel creativo promedio. Y por supuesto, si es débil, sería cero, no hay ningún retorno sobre la inversión. Es negativo, se está invirtiendo mucho dinero. En ese sentido, no se está ganando. Si se quiere realmente un retorno sobre inversión, se tiene que comenzar con un desarrollo creativo y hacerlo bien. Pero los medios son una buena parte del presupuesto, tenemos que optimizar la parte de los medios también. Entonces, una de las grandes ideas aquí es no mover dinero entre puntos de contacto simplemente por razones económicas. No recorten de un anuncio de 30 segundos a uno de 15 segundos solamente por razones económicas. No muevan el dinero, incluso si es para de video, televisión paga, a YouTube o a otros oportunidades de exposición de video. No lo hagan solamente con base en costos. Tenemos que entender realmente el valor, la cantidad de atención y el impacto que eso va a tener. Y luego tenemos que ver la ecuación de valor y debemos optimizar o maximizar esa ecuación de valor. Hay que reconocer que los GRPs no son iguales a los otros GRPs. La exposición en línea, las impresiones, el volumen de tráfico que es impulsado, por ejemplo, por una valla publicitaria. Los números son números, pero no todos tienen un mismo valor. Particularmente, por ejemplo, para la televisión,
Si ustedes pueden comprar un GRP versus otro GRP, hay ciertas circunstancias y situaciones donde pueden tener de 40 a 50% más de atención y recordación en promedio que con otros GRPs. Entonces, tenemos que tratar de identificar las características en cada uno de los países y analizar los diferentes programas, horas de los días de la semana, la hora pico, la hora media, en fin, todo lo que nos dé el mayor valor por cada dólar invertido. Entonces, no estamos enfocándonos solamente en costo bajo. Otra implicación para los medios, particularmente con los puntos de contacto digitales y emergentes, es optimizar el formato y el mensaje de acuerdo al contexto y al ambiente donde se va a exponer. Entonces, lo que hace que el video en televisión funcione es diferente de lo que haría funcionar el video en línea. Y a menudo lo que ocurre es que hay algunos clientes que simplemente toman su anuncio de televisión, lo cortan a hacer un anuncio de 30 segundos y utilizan ese mismo contenido de video en diferentes puntos de contacto. Pero eso no funciona de la misma manera en todos los puntos de contacto y eso es algo que tenemos que analizar y tenemos que optimizar la imagen, la marca de la mejor forma posible. Particularmente en línea, la marca tiene que aparecer de manera temprana, tenemos que optimizar y ver que el sonido no es tan importante, en el contenido de video es más importante, muchas veces incluso se ve el contenido del video sin escuchar el audio. Es importante mostrar el movimiento de manera temprana en un anuncio cuando es en línea, eso ayuda. Estos son simplemente algunos elementos tácticos creativos que podemos señalar y que tenemos que apreciar el contexto de cómo se está consumiendo para que ese punto de contacto pueda funcionar bien. También hay otro tipo de elementos creativos que exactamente el mismo anuncio en un website funcione, que pues puede funcionar diferente en otro website, o en una revista de alimentos puede funcionar diferente que en otra revista de comidas. Entonces, estos elementos de contexto impulsan y afectan el impacto al mismo tiempo que la parte creativa. Otro punto es lo que le decimos a los clientes es que tienen que pensar en términos de un 300%. Yo sé que el presupuesto de medios tiene que, bueno, ajustarse a lo que dice el gerente general. Y obviamente estamos hablando de 100%. Entonces, si ustedes pasan dinero y sacan dinero de televisión y lo pasan a lo digital, entonces igual tiene que llegar al 100% del presupuesto. Pero en la realidad nosotros tenemos que pensar en los puntos de contacto, en pasar las personas, mover las personas en términos de múltiples puntos de contacto. Y por eso pensamos en un 300% o 3 puntos de contacto. A lo que me refiero con esto es que tenemos que tener algunos puntos de contacto para aquellas personas que están al inicio de ese embudo de compras o simplemente en la superficie donde ven imagen de la marca, capital de la marca, asociaciones con la marca, pero también necesitamos puntos de contacto más o menos en el medio o la parte de abajo de la pirámide para lo que es activación de la venta, cerrar la venta, tal vez algunos puntos de contacto en línea, en tipos de websites que hacen comparaciones de precios y también en tiendas, las exhibiciones, también anuncios en tarjetas de supermercado, etcétera. Porque si ustedes no tienen todos esos puntos y solamente tienen uno y fallan en ese, no lo van a lograr. Por eso hay que tener en diferentes regiones de la pirámide y no mover tanto el dinero de un punto al otro, porque estamos pensando no solamente en el 100%, estamos pensando, digamos, en televisión y digital y no televisión versus digital. Esa es la idea precisamente de agregar el 100, 200, 300, 400%. Y hay muchos estudios de ARF, que es la Fundación de Investigación en Publicidad en los Estados Unidos, que es básicamente un tipo de organización independiente. Ellos han publicado, y lo mismo lo hemos encontrado en Europa con la API, que las campañas de multimedios con una mezcla de lo digital y lo tradicional, con un énfasis en los medios tradicionales, impulsan un mayor impacto y mejores resultados en términos presupuestarios. Un par de puntos más antes de pasar a la parte de las preguntas. Con los medios tenemos que pensar en cobertura y el concepto de planificación de presencia. Lo que nosotros sabemos con la publicidad es que
o se disminuyen a veces los retornos. Aquí estamos viendo un gráfico, nosotros tenemos abajo las semanas con actividad en los medios y luego tenemos una línea continua de rastreo en términos de recordatorio de anuncios correctos y demostrados. Y la forma de la curva básicamente está en forma C o convexa hacia abajo. Entonces, la primera parte de la exposición funciona mejor y la exposición tradicional tiene un poco menos y se da menos, se contribuye menos y menos a lo que es la recordación. Pero los departamentos de publicidad, mercadeo en la agencia, lo que quieren hacer es aumentar esa línea, llevarla hacia arriba lo más alto que puedan. Entonces, en algún sentido, tratan de ignorar el paso a través de este concepto de disminuir retornos. Y al hacer esto, al tratar de tener este gran impacto, concentran todos los medios y vean lo que ocurre cuando todo es uso, cuando ellos concentran todos los medios en estas actividades de publicidad. Hay partes de la línea de tiempo donde no hay actividad y podemos ver lo que ocurre cuando se detiene la campaña o lo creativo, entonces comenzamos a bajar y después tenemos que ver la parte de recordación. Hay menos personas que tienen esas propiedades en mente. Si ustedes son un consumidor, entonces ya no recuerdan tanto lo que es la publicidad. Realmente lo que estamos aprendiendo aquí es que la idea es maximizar el área bajo la curva para tener más consumidores que tengan más propiedades de la marca en la mente todos los días de la semana, todas las semanas del año. Entonces, la idea no es llevar la curva hacia arriba lo más alto que sea posible contra esta relación natural que va en disminución, sino más que nada enfocarse en la parte de abajo. Yo sé que no suena muy sexy para los publicistas hablar acerca de minimizar esto, porque todos quieren llegar al punto más alto posible. Pero realmente hay mejores prácticas, entre ellas es tener una presencia continua en los medios para mantener esa marca resiliente. Y esa es la idea de hacer las cosas recientes, recencia, hacer las cosas recientes, hacer esa exposición de la marca a la publicidad tan reciente para que esta persona siempre lo tenga en su mente. Y como ustedes no saben, ¿quién va a comprar ahora shampoo, pasta de dientes o una barra de dulce o cualquier producto? Como ustedes no saben exactamente lo que ocurre todas las semanas, entonces tienen que estar en todo momento con una presencia continua. No pueden darse el lujo de salir del aire. Y así minimizar la disminución en recordaciones, más bien maximizarla, que haya más personas que recuerden lo que ustedes hacen. Y esto me lleva a esto que vi de Microsoft, que decía que en el 2000 la atención promedio era de 12 segundos en línea, con todos los puntos de contacto de elaboración en los medios. El espacio de atención ha bajado a 8 segundos en el 2015, que yo creí que era interesante porque se decían que un pez pone atención a un estímulo por 9 segundos. Entonces, nuestro poder del cerebro humano está bajando a ese nivel 8 segundos, todavía menos que un pez. Esto básicamente pone de nuevo un énfasis en la idea de que el nuevo paradigma, el nuevo punto en la planificación para medios es la atención, no son las exposiciones, no es el costo por exposición, sino básicamente optimizar y maximizar la atención. Y realmente tenemos que comenzar a hacer todo y tener el poder para planear esto, porque si no lo hacemos, por supuesto, y la competencia sí. Entonces, el inventario de impresiones, el inventario de GRPs, el inventario de vallas publicitarias que ustedes van a obtener, va a ser simplemente los sobros y van a ser exposiciones de baja calidad porque las personas que realmente ven cuáles son las exposiciones, GRPs y vallas que dan más valor, ellos son los que las van a comprar y entonces van a dejar atrás a aquellos que tienen menos iniciativa en ese sentido. El que se mueve primero es el que va a ganar, el que se mueve de último es el que va a perder. Esa es básicamente la idea en general de lo que es optimización de medios en el mundo moderno de la actualidad para poder maximizar el valor y evitar esta idea de minimizar los costos. Creo que en este punto, Alfredo, yo no sé si ya utilicé todos los 45 minutos,
casi, creo. Entonces podemos ver si hay preguntas. Tal vez Alfredo puede leerme las preguntas conforme han entrado y yo puedo responder las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, muchísimas gracias, John, por esa presentación. Y sí, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. En ese sentido, nada más quiero recordarles que todos ahora están en modo mute. Entonces, por favor, escriban los comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer en la casilla de diálogo que van a encontrar en el toolbox. Vamos a leer esas preguntas a John. Y si no podemos responder todas las preguntas hoy, vamos a enviar más adelante un correo electrónico con las respuestas a cada una de las personas que escribieron esas preguntas. Aquí tengo dos preguntas que les voy a leer. La primera dice, ¿qué también cree usted que estas ideas se aplican al mercado latinoamericano? Esa es una muy buena pregunta, porque gran parte de los datos que yo tengo y que está publicada básicamente viene de los Estados Unidos o del Reino Unido en Europa. Cuando veo las bases de datos de Ipsos para los miles y miles de campañas de análisis, todo lo que veo tiende a aplicarse y las ideas de planificación, resiliencia, publicidad, reducción de retornos y todo este tipo de información sobresale. Encontramos básicamente los mismos patrones en todos los datos, simplemente que la tasa de cómo se desgasta o se construye la publicidad, se decae la publicidad, las tasas pueden ser diferentes un poco para Sudamérica, puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo, o la importancia de lo creativo versus los medios puede ser un poco mayor, un poco menor, la proporción entre esos, pero no es nada en lo que yo presenté hoy que yo haya publicado y donde diríamos que no se aplica en Sudamérica. Así es que yo no estaría compartiendo todo eso si no pensara que se aplica también al área de Sudamérica. Tal vez los números puedan ser un poco mayores, un poco menores, pero los conceptos básicamente son muy válidos. Muy bien, gracias. Tengo otra pregunta aquí, John, y dice, ¿podría regresar usted al hecho de que hacer múltiples tareas y cambiar de canales aumentan la retención o la recordación de anuncios? ¿Puede explicar un poco más acerca de esto? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo podemos sacar ventaja de esto? ¿Y qué tipo de creatividad funciona mejor con esto? Bueno, esa es una gran pregunta. Nosotros no le preguntamos a las personas todos los por qué, tratamos de observar básicamente sus conductas y luego hacer un tipo de análisis para encontrar un patrón. Pero lo que sí observamos, o lo que hemos observado también en otros estudios, es que las personas que hacen múltiples tareas y que cambian de canales, que están haciendo también otras cosas, pueden tener una mayor recordación. Y eso es porque toma un esfuerzo cognitivo consciente para poder hacerlo. Y es mejor que simplemente ignorar la televisión. Entonces, por ejemplo, en la mañana muchas personas tienen la televisión encendida, pero se están alistando para el trabajo o están alistando a los niños para la escuela o están haciendo otras cosas. Entonces, dependiendo de cuál es la actividad y cuál es la hora del día, podrían estar totalmente ignorando la pantalla del televisor. Pero se mide como que está encendida y por lo tanto toma como una impresión, una exposición múltiple. Lo que necesitamos reconocer en cada país, en cada cultura, es qué horas diferentes del día, días de la semana, tipos de programa, qué diferentes tipos de conductas están dando en ese momento. Y no debemos asumir que pasar canales es algo malo y no pasar canales es bueno. Porque muchas de las personas asumieron por mucho tiempo que hacer múltiples tareas era malo, que cambiar canales era malo, pero en la realidad lo que estamos aprendiendo es que realmente no, que eso realmente hace que las personas se enfoquen más. ¿Y qué hacemos al respecto? Bueno, no tengo la respuesta para cada país. En Centro y Sudamérica
pero básicamente es estimularlos para ver qué hacer en el siguiente nivel e incluso tal vez hacer un poco de investigación para encontrar diferentes situaciones que nos pueden dar una mejor calidad, que nos pueden dar una mayor receptividad y pagar una cierta prima para esas oportunidades de exposición y esas oportunidades para las impresiones. Sí, generar contenido creativo para optimizar eso tiene sentido. Y creo que parte de lo que nosotros vemos en multitasking cuando las personas están viendo televisión, mientras que también están socializando con sus amigos acerca del programa que están viendo y dicen, Dios mío, ¿puede creer usted que se murió esta persona en la novela? No sé, el contenido y la actividad social, las páginas de seguidores, los mensajes de publicidad, todo esto podría estar alineado con los programas, los consumidores, los dispositivos, de manera que permita aumentar esa recaudación. Y sí, hay situaciones a donde los anuncios se hacen para programas específicos y los anuncios se hacen para fechas específicas. Entonces, la relevancia del contenido creativo está alineado con la fecha, con el programa y con el consumidor meta. Eso es fantástico. Esos son algunos de los puntos importantes para esa idea creativa, lo que es el contexto de la situación, los canales, los medios, todo esto debe generar una sinergia para sacar lo mejor de todo. Es muy difícil tratar de construir un plan de medios de esa manera porque los cambios y la combinación de diferentes puntos de contacto y cuántas impresiones diferentes y se pueden tener en cada punto de contacto, cuántas exposiciones se pueden tener para una campaña. Es una cantidad tan grande y el hecho de que una persona haga exactamente lo que ustedes quieren, que la persona esté viendo televisión en este canal a esta hora y también estén en la página de seguidores de Facebook. Cualquiera de esas combinaciones puede ocurrir, pero en la realidad la combinación de todas es muy baja. Entonces realmente tenemos que tomar en consideración todo tipo de conducta, diferentes patrones de consumo, diferentes horas del día, puntos de contacto, diferentes días de la semana. Todo se mezcla, entonces a veces es mejor no tratar de decir cuál es la combinación mejor. ¿Será televisión más radio o será televisión más digital o digital más, no sé, en fin, no se sobreponen ese tipo de combinaciones. Entonces es mejor tener un enfoque holístico con múltiples puntos de contacto y crear una sinergia importante. No es que nosotros decimos que X, Y, Z tienen que ocurrir al mismo tiempo porque así diseñamos la campaña. No se trata de eso. Es una pregunta larga para una respuesta larga para una pregunta complicada. Pero mejor me quedo callado aquí para ver si hay más preguntas. Gracias, John. Tenemos varias preguntas aquí. Tenemos otra aquí que está relacionada con esa última porque dice, la atención sí es como una nueva moneda, pero se está aumentando el hecho de que muchos no están recordando, muchas personas no ven videos, etcétera. Entonces, como no hay probabilidad para vivir y seguir adelante con una gran creatividad porque las personas no lo ven, entonces, ¿cuál es la sugerencia para solucionar esta conducta humana? Yo creo que lo que está ocurriendo en gran parte con deberes y con el hecho de que las personas ven la televisión grabada y se saltan los comerciales o cuando hay un comercial cambian de canales, para ser honesto. Creo que el peor daño que genera esto es el aspecto de la frecuencia, pero no tanto al alcance de una campaña o de una parte, una obra creativa. Cuando ustedes anuncian los primeros 200, 300 GRPs en televisión, el anuncio es bueno y si es para una marca grande, para una marca que conoce la mayoría de los consumidores como McDonald's, como Coca-Cola o lo que sea, los humanos quieren saber lo que está ocurriendo, quieren conocer el último anuncio, entonces le ponen atención las primeras exposiciones. Y luego lo que ocurre es que ellos ven el anuncio la quinta, sexta, décima vez, undécima vez, duodécima vez, entonces ahí es a donde ya comienzan a ignorarlo, se aburren, ya su atención no está ahí y simplemente lo saltan, lo obvian. Entonces la implicación para mí en este aspecto de la atención en el mundo es enfocarnos más, poner más importancia a lo que es el desarrollo de obras creativas que sean interesantes, que nos involucren y también buscar un mayor alcance y una menor frecuencia y cambiar otra vez la parte creativa.
Creo que lo que ocurrió hace como 7 o 8 años, en el 2010 aproximadamente, con este crecimiento de lo digital, lo móvil, en línea, es que los anunciantes pusieron más impresiones en el mercado. Recuerdo cuando estaba comenzando mi carrera, decían que el consumidor promedio en Norteamérica estaba expuesto a 3,000 impresiones de marcas por día y escuché un estimado de que eso estaba más de 5,000 ahora. Entonces hay tanta basura, perdón, no quiero expresarme así, pero hay demasiado contenido que se tira al mercado que las personas sencillamente se sienten bombardeadas. Entonces, en lugar de hacer eso, tenemos que ir al opuesto, tenemos que buscar exposiciones de muy alta calidad con una gran proyección o alcance y baja frecuencia. Hay que reducir un poco, hay que hacer cambios, no hay que seguir poniendo más y más, porque las personas están poniendo menos y menos atención. No es más atención, es menos atención. Entonces, con todo este declive, tenemos que involucrarnos en productos muy creativos, en todo lo que es el proceso, para tener un mayor alcance, tratar de llegar a todas las personas 3, 4, 5 veces y luego pensar en cambiar un poco la parte creativa. Porque las personas comienzan a aburrirse, entonces ustedes inmediatamente les envían algo nuevo, algo fresco. Y no seguir poniendo siempre lo mismo, lo viejo, porque las personas se aburren. Muy bien. Tenemos otra aquí. Hay muchas preguntas, pero estoy tratando de leer las que son más relevantes para el tema. Esta dice, ¿qué tipo de estrategia de contenido funciona bien en YouTube? Ya que la mayoría de nosotros se saltan los anuncios. En mi mente, y es nada más mi propia experiencia, mi opinión muy personal, el poder de lo digital, de la publicidad en línea, porque normalmente las personas están buscando cosas en particular y el colocar esa publicidad en el lugar correcto es enfocarse en la parte media y superior de la pirámide, porque la cantidad de alcance que una campaña de YouTube puede tener y el número de personas que podrían atención a esa campaña no genera un tipo de ventana relevante de compra, es algo bastante pequeño para ser muy honesto. Poner las cosas en el aire está en la parte superior, entonces una campaña en televisión puede tener un alcance de 70-80%. Tal vez si es un anuncio para un crucero o un vuelo o un viaje a algún lugar exótico. Nosotros decimos, fantástico. Y si hablamos acerca de un embudo de compra, tendemos a movernos hacia lo digital, hacemos búsquedas, hacemos medios sociales, eBay, Tencent, China, vamos a diferentes sitios web. Y ahí es a donde la ventana de compra de los consumidores se activa y es a donde se enfocan más, se involucran más. Entonces, canales como, o si hablamos acerca de un anuncio de YouTube, es relevante, es programático, ustedes pueden tener una exposición correcta al blanco correcto, al objetivo correcto, si es posible, pero va a tener más atención que no. Entonces, el propósito para mí de este tipo de experiencias es precisamente para aquellos que están en la parte media o la parte de abajo de ese embudo. Pero si mi objetivo de la marca es que las personas estén interesadas y conscientes del crucero y que se quieran ir en el crucero de Royal Caribbean, entonces necesito un medio que se enfoque en la parte superior de ese embudo. Y tal vez yo puedo poner un poco de YouTube en mi mezcla, pero no haría todo el enfoque en línea o en lo digital, porque el número de impresiones que ustedes tienen que comparar para tener el 90% del grupo meta es demasiado grande y es difícil de lograr en línea nada más. Yo utilizaría televisión, para ser honesto, es una forma fantástica de poder involucrar grandes números de personas. Muy bien, tenemos a alguien más que está preguntando aquí. Dice, varias veces hemos dicho que el valor de un GRP no siempre es un GRP. Depende del contexto y del ambiente. ¿Podría usted señalar un modelo matemático o una metodología científica a donde nosotros podamos unir los valores del impacto y la calidad del impacto? Sí, nosotros esto ya lo hicimos, para ser honesto, pero no de una manera amplia. Lo hemos hecho básicamente de uno a uno, con una agencia específica o con algún canal específico para medios o algún cliente específico.
Básicamente la idea es que se hace una entrevista, digamos que va a utilizar televisión, entonces entrevista a las personas cada hora del día, cada día de la semana por 3, 4 semanas y obviamente están consumiendo diferentes tipos de programas durante todo ese periodo de tiempo. Entonces ustedes generan un tipo de base de datos, el número de entrevistas obviamente y las diferentes situaciones en que estaban las personas, algunas veces también de comedia, otras veces noticias, otras veces deportes, otras veces en la mañana, otras veces en la tarde, etcétera. Entonces, con esta base de datos cuantitativa, digamos que tenemos 1000, 2000 encuestas cubriendo todo esto, se identifican algunas características importantes, entonces se puede modelar los elementos impulsores de esas características independientes y lo pueden convertir en una variable dependiente, como por ejemplo recordación de 1 a 10 o atención al contenido del 1 al 10. Y entonces ustedes pueden desarrollar esas características y lo que hacen es utilizar esa base de datos como el promedio. Tal vez el promedio de recordación del 1 al 10 es bajo, tal vez es 3.2. Bueno, en algunas circunstancias va a ser 3.7 para la recordación y ciertamente en otras circunstancias hay situaciones donde podría ser 2.5. Entonces ustedes pueden cuantificar cuánto por encima del promedio o por debajo del promedio se está. Entonces, si algo está 20% sobre promedio, en teoría ustedes deberían estar dispuestos a invertir 20% más en esas situaciones. Y básicamente eso es lo que se hace en mente programática en tiempo real. Nosotros sabemos de las pruebas y de las exploraciones que en ciertas circunstancias vale la pena pagar 2 centavos más por impresión que en otras impresiones. Entonces se necesita la información, tenemos que hacer el estudio de los mercados para poder aprender qué ponderación tiene cada una de estas características en términos de la hora del día, el día de la semana, el disfrute del programa, etcétera. Pero se puede hacer y en mi mente ese es el siguiente nivel de aprendizaje que se tiene que hacer. Muy bien, vamos a tomar una última pregunta. Se fue. Agradecemos a todos mucho por su atención, por su compañía y les vamos a esperar en el mes de noviembre con el próximo webinario de Ipsos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.